Hola de nuevo, bienvenidos a este curso de Linux. Bueno, en este capítulo vamos a ver el comando cp. El comando cp es un comando que nos permite copiar ficheros y directorios y subdirectorios, ¿vale? Tiene las dos posibilidades. Bueno, la forma más sencilla de utilizar cp, ¿vale? Es poner cp origen destino. Luego podemos poner distintas opciones, pero normalmente le decimos cuál es el fichero origen que queremos copiar y cuál es el fichero destino donde lo queremos copiar. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer alguna pruebecilla, por favor, vamos a estar en el directorio dir1 que estuvimos utilizando en el capítulo anterior de creación de ficheros, que si me hicisteis caso o seguisteis un poco mis ejemplos, deberíamos de tener aquí al menos un par de ficheros, f1 y f1txt. Bueno, vamos a suponer que quiero copiar f1txt. Copiar lo que hace, por supuesto, es crear un nuevo fichero que sea exactamente igual al anterior. Entonces, si pongo, por ejemplo, f1txt y le pongo f2txt, lo que le estoy diciendo es que copie f1 con este nombre. Vamos, lo veis que si ahora hago un ls-l, puedo comprobar que los ficheros tienen el mismo tamaño, los mismos permisos, etcétera, etcétera. Si yo me limito a ponerlo con este formato, con esta manera, de esta manera, estoy utilizando, como siempre, directorios o paths relativos, recordemos. Entonces siempre trabajamos sobre este directorio. Yo podría hacer esto, me voy hacia atrás y le pongo /tmp /f2txt. En este caso le estoy diciendo que cree el fichero f2txt, pero que lo copie, que lo deje en el directorio tmp. Pues si yo le doy aquí a ejecutar y ahora hago un ls tmp f asterisco, utilizando los metacaracteres, pues puedo comprobar que efectivamente, voy a poner -l, ha creado satisfactoriamente este fichero dentro del directorio /tmp. Es decir, yo puedo poner path relativo o path absoluto. Por ejemplo, si hago cp tmp f2txt y pongo f3txt, lo que le estoy diciendo es que me copie el fichero f2txt que está en /tmp y lo deje aquí, en el directorio donde me encuentro, con el nombre f3txt, ¿vale? Pues si yo le doy a ejecutar, pues puedo comprobar que efectivamente me ha creado el fichero. Es decir, al final asumid que en todos los comandos de tipo fichero o directorio puedo utilizar tanto caminos relativos, paths relativos o paths absolutos. ¿De acuerdo? Bueno, luego aquí tengo entre comillas un pequeño inconveniente. Bueno, un pequeño inconveniente. ¿Cómo funciona habitualmente el comando cp? Por ejemplo, si yo hago cp f1txt sobre f3txt, a no ser que tenga algún problema de permisos o similares, él no va a protestar. Es decir, va a sustituir el fichero de destino. Digo, uy, a lo mejor me lo he podido cargar, lo he podido borrar, lo he podido sustituir de manera incorrecta. Entonces puedo hacer esto, cp -i. -i lo que le estoy preguntando es si el fichero existe, que me pregunte si lo quiero sobreescribir o no. ¿Lo veis? Por ejemplo, pongo cp -i f1 f3. Entonces ahora ya dice, uy, cuidado que el fichero f3 existe. ¿Quieres sustituirlo? ¿Quieres sobreescribirlo? Sí. Entonces, si yo estoy trabajando con muchos ficheros y no tengo muy claro, o tengo muy claro que no debería existir, el -i me impide cargarme, borrarme algún fichero de manera incorrecta. ¿De acuerdo? Bueno, luego también puedo utilizar metacaracteres, por supuesto. Puedo poner, por ejemplo, f*.txt /tmp, que es como decirle, cópiame todos los ficheros que empiecen por f y terminen en txt en el directorio tmp. ¿Lo veis? Entonces, si hago un ls-l de /tmp f asterisco, para ver lo que ha hecho, pues puedo ver que efectivamente me los ha copiado. Vale, lo mismo que he dicho para los paths relativos, para las rutas relativas o absolutas, vale para los metacaracteres. Cualquier comando de Linux que tenga que ver con ficheros, ¿vale?, va a poder ser utilizado junto con metacaracteres para poder realizar esa operación sobre múltiples ficheros. Y de esa manera, pues no tener inconvenientes, no tener que copiarlos uno a uno, sino que podemos utilizar los metacaracteres para hacer estos copies. Bueno, y por último, me voy hacia atrás al directorio home curso, y aquí teníamos, como veis, pues una serie de directorios. Puedo tener alguno más o menos, depende de lo que hayáis hecho. También podemos copiar directorios, pero cuidado, copiar directorios no es tan sencillo. Por ejemplo, si pongo cp
dir1, que quiero copiar el directorio dir1 y lo quiero copiar como dir6, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque él no copia directamente directorios. Para asegurarme de que quiero copiar el directorio, tengo que poner la opción "-r", recursivo, ¿vale? Lo puedo poner en mayúsculas o en minúsculas. Si le doy a esto, ahora no me protesta, ¿vale? Habrá creado aquí un directorio llamado dir6, y si veo el contenido de ese directorio dir6, puedo comprobar que tiene lo mismo que tenía dir1. Es decir, que para poder copiar un directorio como un clon, vamos a decirlo así, de otro directorio, solo tengo que utilizar la opción "-r", ¿vale? Veis que no he puesto ficheros, cuidado, con eso me refiero a la opción "-r", ¿vale? No he puesto ficheros, sino nombres de directorios, porque por supuesto yo podría hacer esto: cp dir1 f asterisco txt a dir2. En este caso lo que le estoy diciendo es que copie todos los ficheros que se encuentran en este directorio que empiecen por F en el directorio dir2. Es decir, esto es un directorio normal y corriente. Perdón, un copy normal y corriente. Veis que ha creado estos tres ficheros. Bueno, en resumen, cp es uno de esos comandos que vamos a utilizar bastante a lo largo del curso, en distintos ejemplos y en distintas prácticas, y que por lo tanto recomiendo que hagáis los ejemplos y las prácticas que os propongo dentro de este capítulo, ¿de acuerdo? Pues venga, os espero en el próximo vídeo, donde vamos a ver cómo mover ficheros, que es muy parecido a copy, y seguimos en breve, ¿de acuerdo? Hasta ahora entonces.